la, la masa de la partícula, ¿no? O la energía asociada a la misma, ¿no? Y bueno, y de esta manera podemos inferir de repente en lo que se conoce como el radio típico, que nos lleva más adelante luego a inferir en lo que es el rango en el cual más o menos tenemos presente, haciendo naturalmente referencia a a la escala, donde están presentes estos nucleones o los protones o los neutrones dentro del núcleo, ¿no? Y también nos hace dar una idea justamente de, como estábamos hablando más antes, ¿no? De que estos protones y neutrones constituyen esta estructura compleja del núcleo que implicaría de que entre los neutrones y los protones hay una interacción más allá naturalmente de la interacción electromagnética y tomando en cuenta que también tenemos partículas neutras como parte de la estructura, esto nos lleva justamente a la interacción fuerte que hablábamos más antes y que en realidad es responsable a la escala del núcleo de que ocurra justamente esta cohesión que nos lleva justamente a una posibilidad de que estos núcleos o estos núcleos constituyan un núcleo estable en términos, digamos, de la energía, ¿no? Por núcleo que vimos, esta ocurre naturalmente en la medida en que el rango de la fuerza fuerte pueda permitirlo, podemos decirlo así, ¿no? Entonces, simplemente para tener una referencia de qué escalas estamos atribuyendo naturalmente a las escalas del núcleo, estas están en términos del femtómetro, ¿no? Como habíamos también visto las unidades al inicio del curso. Es decir, un femtómetro o un Fermi, en honor a este físico famoso italiano, Enrico Fermi, italiano-americano, este hace referencia a este valor muy pequeño, ¿no? Es el valor de 10 a la menos 15 metros, definido como un femtómetro. Entonces, en términos de un femtómetro o un Fermi, más o menos estamos hablando, tomando en cuenta, digamos, la masa del protón, por ejemplo, o la masa del neutrón, estamos hablando de una escala que podríamos asociar al núcleo de el orden de la unidad o un poco más de la unidad de, eh, de un femtómetro, ¿no? Recuerden bien de que, por ejemplo, comparando esta escala del núcleo con la escala del átomo hay una diferencia significativa, porque la escala del átomo en realidad es asociada no a la escala de la unidad del angstrom, es decir, de 10 a la menos 10 metros. O sea, hay más o menos, podemos decir, 5 órdenes de magnitud de diferencia entre la escala que asociamos al átomo y la escala que asociamos al núcleo, ¿no? O podemos decirlo en otras palabras, de que el núcleo podríamos entender lo que es 100.000 veces más pequeño que el átomo. Entonces pueden tener una idea de cuán pequeña es esa estructura donde ocurre este dominio de la fuerza nuclear sobre la fuerza electromagnética. Y que, como mencionábamos hace un momento, ¿no? A medida que naturalmente, por ejemplo, desde el punto de vista de energía de ligadura, vamos sumando más nucleones como constituyentes del núcleo de estos elementos, yendo a elementos más pesados, vale decir, aumentando el número de los nucleones, esto puede llevarnos a una situación de desequilibrio en el momento en que la energía de ligadura va haciendo, de hecho, va decreciendo, ¿no? Con núcleos mucho más grandes, ¿no? Y que nos lleva justamente a la explicación de la existencia de los núcleos grandes e inestables o radioactivos, ¿no? Bien, de esto naturalmente lo iremos hablando más adelante en las otras lecciones, hablando fundamentalmente de la desintegración espontánea que se conoce como el decaimiento alfa. ¿Ok? Bien, entonces volviendo al tema de qué, más o menos de qué escalas de energías estamos hablando cuando vemos reflejada en esta gráfica naturalmente el comportamiento de la energía de ligadura en términos o en función del número de nucleones presentes en los núcleos, vemos de que, por ejemplo, partiendo el deuterio o perdón, el hidrógeno o el tritio, este tiene valores bastante
bastante, vamos a decir, no muy cercanos, digamos, ¿no? Entonces, la energía de ligadura, como pueden ver en esta tablita, obviamente entre uno y otro elemento va naturalmente siendo más grande a medida que tenemos un elemento más grande, es decir, un elemento que contiene un núcleo con un mayor número de nucleones. Y lo que veíamos reflejado naturalmente en esta gráfica inicialmente, vemos una saturación en la energía de ligadura por nucleón, de manera de que para los elementos más grandes en realidad va tendiendo, ¿no?, a 8, y luego esta va decayendo, por ejemplo, ¿no? Bueno, y aquí también además tenemos la información, no más y mucho en detalle, vamos a hablar de esto más adelante cuando hablemos del modelo o de los modelos nucleares, pero bueno, lo menciono, es la energía de ligadura del último núcleo, que hace referencia naturalmente a la energía de ligadura que debería tener el último nucleón en el núcleo de estos elementos, ¿no? Y que podríamos de repente atribuir a que esta energía mínima, ¿no?, deberíamos de tomar en cuenta para que se pueda considerar, por ejemplo, la liberación de un protón del núcleo de estos elementos, ¿no? Bien, volviendo entonces al tema que inicialmente abordamos antes de ver la tabla, y que nos lleva justamente a tener una idea del tamaño del núcleo, ¿no? Bueno, por un lado tenemos, como habíamos mencionado, ¿no?, la longitud de onda de Broglie, o lo que se conoce también como la hipótesis de Broglie, que nos da una idea en términos naturalmente de la masa asociada, por ejemplo, o el momento asociado a la partícula, en este caso el neutrón o el protón, y asociar una característica escala al mismo, ¿no?, tomando en cuenta naturalmente la constante reducida de Planck. Pero bueno, experimentalmente esto cómo ha sido revelado, y con esto vamos a iniciar nuevamente a hablar de los experimentos de dispersión que nos llevaron naturalmente a que de la parte experimental se pueda revelar la verdadera, no solamente la verdadera estructura del núcleo, como ya lo hemos estudiado, sino también nos pueda llevar a revelar qué escala podemos asociar al núcleo en realidad, ¿no? Entonces, de hecho, volviendo, digamos, a la representación de la fórmula, vamos a decir, clásica que viene de el análisis que habíamos hecho de la dispersión de Rutherford, vemos de que justamente esta escala podríamos asociarla al parámetro de impacto, ¿no? Recuerden bien de que este parámetro de impacto nos lleva al escenario en el cual podemos nosotros pensar de que a medida que la partícula vaya acercándose al eje donde encontramos el núcleo, o donde se encuentra el núcleo, no, este va describiendo una trayectoria de colisión con el mismo, donde, bueno, en realidad no hay tal colisión, porque lo que primero, o la colisión, mejor dicho, se puede entender como la interacción que ocurre entre la partícula cargada y el campo de Coulomb del núcleo. Entonces, la partícula es repelida, ¿no?, o interactúa con el campo de Coulomb del núcleo y desvía la trayectoria de la misma, y es lo que observaba justamente, o lo que se observaba justamente en los experimentos de dispersión, ¿no?, comenzando con el experimento de dispersión de Rutherford. Entonces, de esto se puede llegar a inferir, digamos, como una primera aproximación, y de hecho, si se tiene, digamos, una partícula que está lo más próximo a la trayectoria de colisión frontal, de manera de que el parámetro de impacto es lo suficientemente pequeño, digamos, tendiendo a cero, y de esta manera tener una idea de que el radio, digamos, mínimo que podríamos asociar a esta descripción del tamaño del núcleo viene a estar relacionado justamente por los parámetros presentes en el potencial de Coulomb, ¿no?, donde además de tener naturalmente en cuenta la carga nuclear y la carga de la partícula incidente, pensemos por ejemplo en la partícula alfa incidiendo en la lámina de oro, también está presente la energía
energía cinética asociada a la partícula incidente o la partícula alfa, ¿no? Entonces, en términos generales y como primera aproximación, podríamos pensar de que la escala del núcleo podríamos asociarla a esta descripción que parte, digamos, de un escenario donde tenemos una colisión frontal entre la partícula y el núcleo, ¿no? De esta manera, vamos a ver de que en realidad la situación obviamente es más complicada de lo que puede parecer, pero viene a ser luego mayormente desarrollada y entendida a medida de que se hayan hecho más experimentos de dispersión, fundamentalmente centrados en tratar de inferir en la escala en la escala nuclear, ¿no? Y también, también inferir, por ejemplo, en propiedades del mismo núcleo, como por ejemplo las propiedades eléctricas asociadas al mismo núcleo, ¿no? Que pueden estar reflejadas, por ejemplo, en lo que se conoce como la distribución de la carga eléctrica nuclear, ¿no? Que, como mencionaba más antes, esto nos lleva a, por ejemplo, definir un nuevo término en la expresión de la sección eficaz diferencial que se conoce como el factor de forma, y es justamente lo que vamos a ver en un momento más, ¿ok? Bien, entonces, simplemente en esta primera aproximación y naturalmente tomando en cuenta, eh, por ejemplo, partículas alfa de baja energía y que estas llegarían, como hemos dicho, teniendo una trayectoria de colisión frontal con el núcleo, llegan a interaccionar con el mismo, uno podría inferir relativamente en el tamaño del mismo, ¿no? Y que, por ejemplo, por los números que vemos acá, vemos números aproximados al radio, por ejemplo, nuclear que podríamos asociar nosotros al núcleo, por ejemplo, de oro, en este caso, en el ejemplo, y al núcleo, por ejemplo, de plata, ¿no? Pero bueno, como decía hace un momento, esto es en realidad aún más complicado y en realidad no solamente los experimentos de dispersión que vayan a ser enfocados en el estudio de las propiedades del núcleo, naturalmente enfocándonos, por ejemplo, en la escala del mismo, no necesariamente tendrían que haber sido, o podríamos haber pensado que hayan sido solamente estudiados con partículas alfa o, en realidad se han ido estudiando también con otro tipo de partículas cargadas y de hecho mucho más, por ejemplo, livianas o menos masivas que justamente hace referencia a los experimentos de dispersión, por ejemplo, de electrones con el núcleo, ¿no? Y de manera de que en esta dispersión de los electrones con el núcleo puedan naturalmente ser reflejadas las interacciones electromagnéticas. El electrón, una partícula cargada, también llegaría a interactuar con el campo de Coulomb del núcleo y esta también del hecho de que es más liviana reflejaría vamos a decir de una cierta forma, reflejaría de una manera de repente más detallada las características que queremos revelar del núcleo, no más allá, digamos, de la escala del mismo. En este sentido, justamente, introducimos, particularmente con esta técnica de dispersión de electrones en el núcleo, introducimos justamente una propiedad que podría inferirse del mismo, que es la distribución de la carga eléctrica nuclear del núcleo, ¿no? Y que naturalmente es asociada justamente a este término que se conoce como el factor de forma. Y podría, en consecuencia, por ejemplo, también inferirse en el radio de la carga asociada a la carga o a la distribución de la carga eléctrica nuclear. No olvidemos de que al estar presente naturalmente los protones, dentro de la estructura nuclear obviamente existe la presencia de la interacción electromagnética como tal, o podríamos asociar una distribución de carga a la misma, ¿no? Que viene justamente de la presencia de los protones dentro del núcleo. Y que, como mencionábamos, o sea, más antes, en la escala nuclear, en realidad la predominancia que tenemos de la fuerza
que permite de que el núcleo sea estable pese a que tengamos no partículas de la misma carga acumuladas en la propia estructura y que nos llevaría, por ejemplo, a una situación de repulsión entre las mismas. En realidad, el dominio de la, de la fuerza fuerte o de la interacción fuerte en realidad haría de que se vea opacada, digamos, la interacción de la parte electromagnética, ¿no? Bueno, además, por ejemplo, considerando energías relativísticas y además otras propiedades, por ejemplo, las partículas que en ese entonces ya se estaban revelando, por ejemplo, como el momento magnético del electrón, puede también contribuirse con, en realidad, lo que conocemos la sección eficaz, que vendría a ser, como mencionábamos en la anterior clase, eh, el observable más, de repente más, no simplemente más estudiado, sino el observable que nos podría dar mucha más información sobre la propia escala, ¿no?, del núcleo. Si bien, recuerden, cuando definimos la sección eficaz hace referencia justamente a un área de dispersión o asociamos un área al centro de dispersión o al núcleo por la cual pasan justamente las partículas incidentes. Y esta área justamente, que es del orden del barn, esa es la unidad que asociamos, recuerden, 10 a la menos 24 centímetros cuadrados, es la que nos daría una idea de cuán pequeña es, digamos, la escala donde está ocurriendo este tipo de interacción. Y en realidad no solamente esta sección eficaz diferencial es estudiada y observada en laboratorio por parte de experimentos como estamos estudiando en física nuclear, sino que esto también se ha estudiado en todo el amplio espectro que es, por ejemplo, la interacción de partículas en general, ¿no? Bueno, ¿quién fue entonces el primero en formular una interpretación naturalmente cuántica de la dispersión de Rutherford y de manera que podamos introducir justamente estos elementos estos elementos cuánticos que nos puedan llevar a una expresión, por ejemplo, de la sección eficaz diferencial y que incluya, como habíamos visto, ¿no?, con la interpretación cuántica de la dispersión de Rutherford y que incluya los conceptos cuánticos dentro de esta descripción, fue Neville Mott, ¿no? Y de hecho, como veremos un poco más adelante, existe una expresión explícita de la dispersión de partículas que se conoce como la diferenciación o la dispersión de Mott o la sección eficaz de dispersión de Mott, ¿no? Entonces, en esta interpretación también, naturalmente, como estamos incluyendo características cuánticas, como mencionábamos más antes, incluimos, por ejemplo, los efectos del spin, ¿no?, de las partículas, vendría, digamos, como un efecto cuántico asociado a las mismas. Y esto de la parte teórica y de la parte experimental hay otro personaje, igual histórico, aquí lo podemos ver, Robert Hofstadter, si es que he mencionado bien su apellido. Es el que inició justamente la parte experimental y estudios sistemáticos de la dispersión de electrones de alta energía en la década de los 50, ¿no? Naturalmente apoyándose nuevamente en experimentos de dispersión, pero teniendo como las partículas incidentes, esta vez los electrones, ¿no? Y en sus estudios justamente revela la verdadera naturaleza de la carga eléctrica nuclear por primera vez. Entonces esto nos lleva naturalmente a que, como decíamos más antes, el hecho de que se utilicen los electrones en la determinación justamente de la naturaleza de la carga nuclear por la dispersión que estos tenían en la interacción con el campo de Coulomb del núcleo, nos llegaba más información sobre la distribución de la carga nuclear, que más o menos la vemos reflejada en esta gráfica que tenemos acá. Y de hecho nos da justamente una idea del rango o del radio, mejor dicho, nuclear, perdón, en la escala que habíamos mencionado, que es del orden del femtómetro, ¿no?, asociada a cada uno de los núcleos. Y de esta manera poder tener una discriminación de cada uno de los elementos en términos, por ejemplo, de el radio nuclear y también de la carga nuclear asociada a cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué elemento exactamente nos lleva a esta información tan importante?
Bueno, como lo había mencionado más antes, es este factor de forma. Este factor de forma es en realidad una simple función, ¿no? Que está asociada bueno, más adelante lo tengo, sí, aquí está, está asociada justamente a una transformada de Fourier de la densidad de probabilidades que hace referencia a la densidad de carga, por ejemplo, nuclear, a la cual se puede inferir, ¿no? Del núcleo. Pero bien, este factor de forma, en términos de su transformada de Fourier, como mencionaba, está también en términos, ustedes pueden ver, del momento transferido, que es este Q, que simplemente, aquí tenemos la definición, el momento transferido es simplemente la diferencia entre el momento de la partícula incidente y el momento de la partícula dispersada, ¿no? Cabe notar que para esta partícula cargada, si el momento transferido es nulo, por ejemplo, entonces el factor de forma simplemente viene a estar representada por la integral en todo el volumen de la densidad de carga, que se la puede, digamos, normalizar a 1, ¿no? O podríamos, digamos, normalizar, o en el cálculo, digamos, de la densidad de probabilidades en términos de la densidad de carga, podríamos normalizarla a 1, ¿no? Por otro lado, si tenemos, por ejemplo, una partícula neutra, entonces vemos de que naturalmente eh, el factor de forma es nulo, ¿no? Bien, este factor de forma, como habíamos mencionado, también puede estar expresado en términos de la transformada de Fourier de la densidad de probabilidad asociada a la densidad de la distribución de carga, que está dada por esta expresión, ¿no? La transformada de Fourier de esta otra expresión. En consecuencia, entonces, el factor de forma, por ejemplo, ¿no? Como había mencionado también más antes, podríamos introducirlo dentro del término dentro del término, perdón, de la expresión referida a la sección eficaz diferencial, ¿no? Recuerden bien que la tenemos acá definida como no, la derivada de este sigma, que representa la sección eficaz diferencial en términos del ángulo sólido, ¿no? Y el término que justamente añadimos a la expresión es el factor de forma, ¿no? O tomando en cuenta la densidad, o la densidad de probabilidades, podemos tomar en cuenta la probabilidad asociada a la misma, la densidad de probabilidades asociada a la misma. Bueno, si consideramos una dispersión elástica, si consideramos también que, por ejemplo, el centro de dispersión es puntual, ¿no? Es decir, que no tenemos, por ejemplo, o no se toma en cuenta, por ejemplo, que pensando el centro de dispersión como naturalmente el núcleo, lo pensamos como carente, digamos, de una estructura más compleja, ¿no? A eso nos referimos de que lo imaginamos como si fuera un punto. Y no tomando en cuenta también la naturaleza del spin del núcleo. Entonces, de esta manera, pero sí el spin del electrón, entonces de esta manera de esta manera se puede derivar a la expresión de la sección eficaz diferencial para la dispersión de Mott, que es justamente la que mencionábamos más antes, con la descripción justamente cuántica de fundamentalmente la dispersión de los electrones en el núcleo, ¿no? Y que luego Robert Hofstadter lo verifica experimentalmente, ¿no? Y que dicha expresión justamente obedece a esta expresión que tenemos acá, donde naturalmente tenemos los parámetros relativistas. Aquí beta es la razón entre la velocidad de la partícula referida a la velocidad de la luz, y naturalmente la energía es la energía asociada a la partícula, la energía relativista asociada a la partícula incidente. Ahora, cabe notar, por ejemplo, de que si nosotros, por ejemplo, tomamos en cuenta de que beta es 0 y la energía de la partícula es por ejemplo, o tiende a la energía en reposo de la misma, entonces la sección eficaz de Mott, o la fórmula de Mott, simplemente se reduce a la sección eficaz diferencial de Rutherford, que es esta de acá, ¿no? Que como pueden ver, y esto lo mencionaba más antes, al inicio de esta clase,
La dispersión de Rutherford puede ser expresada en términos de la sección eficaz diferencial y tener en cuenta, por ejemplo, que ésta pueda depender o estar en términos del momento transferido y los otros parámetros que vienen de forma natural de tomar en cuenta el campo de Coulomb como el responsable de la interacción electromagnética que ocurre entre la partícula cargada y el campo de Coulomb del núcleo, ¿no? Y esta es justamente la expresión a la cual retornaríamos de la expresión un poco más, digamos, enfocada en la descripción de la dispersión de los electrones por parte del núcleo, ¿no? Esta expresión naturalmente igual tiene ciertas limitaciones, en realidad ciertas condiciones, ¿no? Es válida dentro de la aproximación de Born, es decir, ¿no?, que la partícula incidente y la partícula dispersada pueden estar representadas por ondas planas. Esto nos lleva justamente a la parte donde estudiábamos de que se puede dar una interpretación, perdón, permítanme retornar, podemos tomar en cuenta una interpretación cuántica justamente de la dispersión de Rutherford, como la vimos en esta parte, y tomamos en cuenta justamente que las funciones de onda asociadas a la partícula no incidente y a la partícula dispersada pueden ser asociadas a funciones de ondas planas, ¿no? O pueden estar, en otras palabras, representadas por funciones planas como soluciones de la ecuación, por ejemplo, de Schrödinger asociadas a las mismas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un lado esto, ¿no? Por otro lado, la partícula incidente naturalmente es pesada comparada con la masa de los electrones, por ejemplo, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, también reflejado acá. Esta m es la masa asociada a la partícula incidente. Por ejemplo, ¿no?, volviendo al escenario de la dispersión de Rutherford, tenemos el ejemplo de la masa asociada, por ejemplo, a la partícula alfa, ¿no? Otra condición, la partícula incidente como la partícula objetivo, es decir, la partícula alfa y el núcleo, no tomamos en cuenta un spin para ambos, es decir, que consideramos un spin nulo, ¿no? Y además, este carece de estructura, o sea, las consideramos como partículas puntuales, como el caso, digamos, de la dispersión de Mott. Bien, entonces, con esto simplemente quiero hacer notar de que nuevamente quien nos ha llevado, digamos, a revelar más características del núcleo han sido naturalmente los experimentos de dispersión que han ido siendo cada vez más populares a lo largo del siglo pasado, podemos decirlo así, y que fundamentalmente los observables que se tenían en los laboratorios eran fundamentalmente enfocados a naturalmente las medidas de las secciones eficaces diferenciales, ¿no? Ya sea, por ejemplo, para el caso de la sección eficaz diferencial de Mott, con experimentos asociados a la dispersión de electrones, ¿no?, en los núcleos, y revelando de esta manera, de forma histórica, ¿no?, en la década de los 50, lo había mencionado ya, revelando, por ejemplo, las características de la misma carga nuclear. O también, naturalmente, haciendo referencia, y claro está, digamos, con algunas limitaciones, sobre todo desde el punto de vista de la descripción cuántica, introduciendo justamente el elemento de spin en la partícula incidente, ¿no?, que es justamente lo que tomaría en cuenta la dispersión de Mott, a diferencia de la dispersión de Rutherford. Sería naturalmente la clásica dispersión de Rutherford y la medida de la sección eficaz diferencial asociada a la misma, que nos llevaría, digamos, a una situación similar, naturalmente con las limitaciones que habíamos mencionado. En realidad, limitaciones que nos podrían tal vez no dar la suficiente información sobre la, por ejemplo, densidad de la carga nuclear, que es lo que tenemos con el caso, por ejemplo, de la dispersión de electrones en el núcleo, ¿no? Bueno, pero ahora resulta de que también podríamos pensar de que no solamente podríamos hacer estos experimentos con electrones o partículas más masivas como las partículas alfa para el caso de la dispersión de Rutherford, y poder hallar de esta manera, por ejemplo, expresiones similares y, de hecho, más aún,
en los experimentos poder tener más información, por ejemplo, por parte de la dispersión de mesones o hadrones incluso, o sea, haciendo referencia a los mesones pi, por ejemplo, ¿no? O a algún hadrón, digamos, utilizando la dispersión de los propios, por ejemplo, protones en estos experimentos, considerando al protón como un hadrón. Recuerden bien que está dentro de esta también clasificación. Entonces, considerando, por ejemplo, dispersiones elásticas de piones, también pueden estos interactuar naturalmente con la fuerza fuerte. eh, de hecho, y de hecho pueden ser incluso absorbidos. No olvidemos de que los piones son parte, digamos, fundamental de la fuerza nuclear a la escala del núcleo, ¿no? Que es responsable justamente de la interacción fuerte a esa escala. Y de la misma manera, por ejemplo, podríamos pensar en otras partículas como mesones cercanos, digamos, al de los piones, ¿no? Entonces, el hecho de que justamente los piones puedan ser incluso absorbidos o dispersados del núcleo nos puede dar mayor información sobre las características del propio núcleo, ¿no? De manera que, digamos, haciendo la analogía de que tenemos un patrón de difracción cuando tenemos, por ejemplo, la dispersión de fotones, por ejemplo, en la materia. Lo mismo podría pasar con los pions, aunque naturalmente no estamos hablando de partículas sin masa y obviamente el fotón no tiene masa, ¿no? Para que, eh, o comparado, digamos, con el pion. A lo que quiero ir es de que los piones, al poder ser absorbidos por los núcleos de los átomos, nos podrían dar patrones de difracción o patrones revelados mejor dicho, nos podría dar patrones reflejados en la medida de la sección eficaz que nos pueden dar más información sobre toda la característica que tenemos del núcleo, ¿no? De esta manera, justamente sumadas, digamos, a las técnicas que acabamos de mencionar por las difracciones de Mott y de Rutherford, se ha llegado justamente a estas fórmulas, vamos a decir, empíricas que nos permiten tener una relación entre el radio nuclear y, por ejemplo, la cantidad de nucleones presentes en el núcleo, ¿no? Que es la fórmula, vamos a decir, sabemos que es una fórmula empírica que viene justamente de estos estudios, que nos da una idea del tamaño del núcleo en realidad, ¿no? Que es justamente lo que mencionábamos más antes, o sea, cuán precisos podemos ser en revelar el tamaño del núcleo. En realidad nos ha tenido que, esta información nos ha tenido que dar justamente todos estos experimentos de dispersión de los cuales hemos hablado y que de hecho nos ha podido, por las diferentes características que tiene, nos ha podido dar, digamos, esta fórmula empírica que nos pueda digamos, dar una idea de cuán grande es la escala nuclear, ¿no? Entonces, volvemos a por ejemplo, expresión en la cual tenemos una escala nuclear que va a depender, digamos, o que va a estar en términos de, naturalmente, la escala asociada al femtómetro. Esto ya lo habíamos advertido, ¿no? Del análisis de la longitud de onda de Broglie. Y sumamos justamente el hecho de que esta también va a tener una dependencia potencial con el número de nucleones, ¿no? Donde repito, esta es una fórmula empírica que viene justamente de estos estudios eh, revelando las propiedades de la escala nuclear asociada a los experimentos de dispersión. No tomen solamente en cuenta partículas masivas como las partículas alfa, sino fundamentalmente también partículas más livianas como los electrones o incluso otras como lo que hemos visto hace un momento, haciendo referencia a los mesones, ¿no? O hadrones. Y aquí justamente vemos de los patrones que hablaba hace un momento que nos podrían reflejar justamente el comportamiento, por ejemplo, de estos en la medida, por ejemplo, de la sección eficaz en términos, por ejemplo, del ángulo de dispersión que aquí ustedes tienen, ¿no? Y de hecho, si ustedes ven el rango aquí reflejado entre, por ejemplo, para este caso particular, el átomo de carbono y el átomo de calcio, no, esta razón más o menos viene a ser del orden de 1.5
femtómetros, digamos, ¿no? O asociado a términos muy próximos, digamos, a la escala del femtómetro, ¿no? Y de la misma forma podemos asociar la escala a la justamente longitud de onda de Broglie, que es lo que inicialmente veíamos más antes, ¿no? Y bueno, más detalles de esto lo vamos a ver cuando veamos los estados excitados justamente de estos átomos que estarían asociados justamente a estas estructuras que se van viendo en el estudio de la sección eficaz por parte de la colisión de piones con estos dos núcleos en particular, ¿no? Y que, bueno, esto es tema de lo que la quisiera abordar más adelante. Bueno, entonces me gustaría quedarme acá, por favor. Continuaríamos la próxima clase con algunas otras propiedades más, que todo, digamos, tal vez enfocadas en las propiedades cuánticas que necesitamos incluir en la descripción de las características generales del núcleo y que son muy importantes. Y de esta manera vamos a volver a hablar justamente de estas propiedades como el spin y una nueva que, bueno, en realidad que lo había mencionado, pero bueno, vamos a hacer más énfasis, por ejemplo, en los momentos de dipolo asociados a los protones y neutrones dentro del núcleo. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima clase.